¿Tienes 40 o 50 años y te preguntas, ¿ya es tarde para empezar a invertir? Pues la respuesta es no. Pero lo que tienes que tener en cuenta es lo que tienes que saber y lo que tienes que hacer. Y sobre todo, tienes que darte prisa. La buena noticia es que, como te acabo de mencionar, no es tarde para que empieces a invertir. No obstante, no te voy a decir mentiras ni hacerte sentir mejor. Hubiera sido muy bueno que lo empezaras hace muchos años. No obstante, no te sientas mal porque tampoco hubiera sido tan fácil. Si hubieras empezado a invertir a los 20, mira, no había mucho internet que digamos en el mundo, y además que las formas de poder invertir eran muy costosas y te cobraban comisiones por todos lados. Sin embargo, desde hace unos años, acá en Perú, en Latinoamérica, ya podemos invertir desde montos bastante más pequeños y de una manera muy sencilla. Entonces, como tienes entre 40 y 50 años, mira, el objetivo que tienes que buscar es cómo me jubilo con una cantidad decente para poderme jubilar, para no estar, digamos, sobreviviendo, sino viviendo de una manera digna y decente. Entonces, lo que buscamos son inversiones muy seguras. Y aquí viene el consejo: no te pongas a invertir en cosas raras. Si vienen y te hablan, por ejemplo, de las criptomonedas, te hablan de vamos a invertir en hipotecas, vamos a invertir en trading, formas de hacerte millonario, lamentablemente, déjame decirte que esto ya es tarde para ti. Tú no tienes tiempo que perder, no tienes tiempo en probar estas inversiones y ver si te va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas, pues no sé, imagínate que tienes 50, si te equivocas, ya perdiste 5 años, ahora tienes 55. Un joven, si se equivoca, se arruinó, pierde su dinero, pasaron 5 o 6 años, bueno, está a tiempo para recuperarse. Tú no, así que no inviertas en cosas raras. Y en este video te voy a explicar en qué puedes invertir. Es algo de lo más seguro que existe hace como 20, 30, 40 años. Así que vamos a verlo. Te voy a dar una serie de pasos que tienes que aplicar a tu vida. Para hacerlo didáctico, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hablar, no sé, de Pepe, ¿sí? Entonces, Pepe tiene 40 años, ¿ok? Y se quiere jubilar en 23 años, es decir, a los 63 años. Toda la información que yo te brindo luego adecúala a tu realidad. Entonces, tenemos a Pepe, 40 años, y se quiere jubilar a los 63 años. Ahora, para este ejemplo, los montos que vamos a verlo en dólares, porque las inversiones se suelen hacer en dólares. Pero bueno, vamos a poner un monto. Entonces, vamos a decir que Pepe gana 3,000 soles mensuales. Más o menos, esos son unos 850 dólares. Pero 3,000 soles considero que no es un monto nada descabellado y le puede calzar muy bien a la mayoría de personas. Por ejemplo, si son 2 personas, 1,500 cada uno y ya está. Entonces, estos son los datos que tenemos para este ejemplo. Pepe 40 años, jubilación en 23 años, sueldo actual 3,000 soles y en este caso, pasándolo a dólares, sería 850. Ahora, lo que necesitamos sacar es cuánto es esto de manera anual. Entonces, para esto simplemente multiplicamos 850 por 12 y el resultado que vamos a tener es sueldo anual. Y como podemos ver aquí, 10,200 dólares es el sueldo anual de Pepe. Ahora, el paso número 2 es cuánto dinero tú necesitas para mantener tu estilo de vida actual, ¿sí? Es decir, tú vives de una manera actualmente con una cantidad de dinero, entonces queremos mantener este mismo estilo de vida. Y este dato es muy importante y te digo mantener tu estilo de vida actual, porque si tú te quieres jubilar, no sé, pues viajando por todo el mundo, entonces vas a tener que adecuar los números a esa realidad. Para este ejemplo, vamos a ver cuánto dinero necesitaríamos para mantener este mismo estilo de vida. Entonces, en las finanzas hay una regla que dice que básicamente nosotros podemos vivir con nuestro mismo estilo de vida con un 75% de nuestros ingresos. Es decir, que si nosotros quitáramos el 25% de nuestros ingresos, igual nos mantenemos. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que tenemos muchos gastos hormiga, gastos que no controlamos y pues a final de mes estamos hasta el cuello. Pero con unas finanzas saludables, nosotros podemos vivir con un 75% de nuestros ingresos actuales. Entonces, aquí tenemos el paso 2. El paso 2, vivir con el 75% de nuestro dinero actual. Entonces, si 10,200 dólares era lo que necesitábamos, pues el 75% son 7,650. Para esto simplemente hemos multiplicado 10,200 por 75% y listo. Obtenemos que lo que necesitamos nosotros de manera anual son 7,650 dólares. Ahora viene el paso número 3. Bien, ya sabemos que necesitamos 7,650 dólares, pero ¿qué es lo que pasa? Existe algo misterioso, silencioso que se oculta siempre y tú nunca te percatas, y es eso llamado inflación.
La inflación te lo explico de una manera muy sencilla. Hace 20 años yo con un sol me podía comprar 10 pancitos. Ahora con un sol me compro 4 panes. ¿Qué es la inflación entonces? Bueno, la inflación es básicamente que con el mismo dinero que tú tienes, cada vez puedes comprar menos. Eso es la inflación. Cada vez tu dinero se devalúa y cada vez puedes comprar menos. Si analizamos en esta página, mira, desde el 2015 podemos ver en promedio de cuánto ha sido la inflación aquí en Perú y vamos a ver que la inflación del 3.55, 59, luego por temas de pues la pandemia esta subió la inflación, pero si nos damos cuenta pues la inflación ha ido bajando, ¿no? Si vemos este 2024 está en 2.33%. Entonces, para hacer una media, vamos a decir que la inflación en promedio en Perú viene a ser el 3%. Y ahora que ya sabemos que la inflación es del 3%, vamos a utilizar una calculadora, lo máximo, una calculadora que hemos creado en el Club Cambio Financiero totalmente gratis para todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es entrar a matsquispe.com/calculadora y ahí vamos a hacer el cálculo futuro para ver ese dinero que tenemos, cuánto sería en el futuro ajustado a la inflación. Una vez que entren a matsquispe.com/calculadora, igual tiene el link acá abajo en la descripción, van a llegar a esta página. Bueno, en esta página lo que vamos a hacer es poner nuestro monto. En este monto hemos visto que nosotros queremos saber cuánto es $7,650 dentro de cuánto, dentro de 23 años, que hemos visto que para este ejemplo la jubilación va a ser en 23 años. Entonces aquí voy a poner 23 años, donde me dice número de años a aportar. Listo. Ahora, contribución regular voy a poner 0, frecuencias de contribuciones voy a poner 0. ¿Y cuál es la tasa de interés? Hemos visto que la inflación en promedio va a ser del 3%, así que ponemos 3%. Aquí manera le vamos a dar al monto de calcular para ver cuánto sería. Bueno, entonces, en 23 años, ¿sí? Es decir, $7,650 en 23 $15,097. Y este de acá no le hagan caso, esto es una calculadora de interés compuesto que más adelante le vamos a hacer caso, pero lo que te tienes que llevar es esto sencillamente, ¿sí? Pones tu capital inicial, luego pones la cantidad de años y luego pones la tasa de interés y listo, a todo el resto le pones 0 y de manera anual. Muy bien, ya tenemos cuál es nuestro monto, 15,097. Bueno, entonces vamos a apuntarlo en nuestro bloc de notas. Entonces, acabamos de ver que es 15,097, pero pues para hacerlo sencillo, lo que voy a hacer es redondearlo y voy a poner que es 15,100 para tener un número redondo. Listo, entonces el paso 3 ya está. Los $7,650 que nosotros necesitamos a una inflación del 3% en 23 años son $15,100 lo que vamos a necesitar. Ahora viene el paso 4. ¿Qué ingresos ya tienes cubiertos? De repente, pues no estás llegando a esta edad sin nada en la vida, de repente ya tienes algo. Entonces, aquí va a variar nuevamente de persona en persona, pero para esto vamos a poner dos ejemplos sencillos. Número 1, que vamos a tener una jubilación. Y número 2, que pues acá en Perú por lo menos todo el mundo le encanta alquilar. Entonces vamos a decir pues que tienes un departamento, no sé, que tú lo vas a poner a alquilar. Entonces vamos a poner estos datos en el bloc de notas. Así que para el paso 4, lo que ya tienes, vamos a ver la jubilación, ¿sí? Entonces, vamos a ver la jubilación. En este caso, pues la jubilación suele ser un asco, pero vamos a suponer que nos van a estar dando $200 mensuales, que son, no sé, pues como 700 soles, más o menos así. Y de manera anual, esto sería $2,400. Y luego, como te decía, pues que tenemos un alquiler y lo alquilamos a $250, más o menos de 1,000 soles, no sé, como 800 soles, igual más o menos por ahí. Y al año, entonces, pues tenemos $3,000. Es decir, que ya tenemos cubiertos $5,400. Es decir, que ya no necesitamos los 15,100, sino que necesitamos 15,100 menos los $5,400 que ya tenemos. Si tú no tienes, pues vas poniendo los valores en 0. Recuerda, todo esto luego ya lo adaptas a tu realidad. Entonces, haciendo las restas correspondientes, 15,100, que es lo que necesitábamos, menos lo que ya tenemos cubierto, lo que nosotros necesitamos son $9,700. Ahora vamos con el paso número 5. ¿Cuánto dinero necesitas tener invertido para que de manera anual puedas sacar estos $9,700 que necesitas? Para este ejemplo con Pepe, ¿cuántos años planea vivir después de que se jubile? Entonces hay varios factores, pero vamos a tomar una regla bastante común y sencilla. La regla es la regla del 4%. La regla del 4% dice que tú puedes sacar el 4% de tus inversiones y nunca se te va a acabar el dinero. ¿En qué sentido? Mira, si tú tienes una inversión que te genera de manera anual 10% y tú anualmente retiras el 4% de tus inversiones, pues nunca se te van a acabar. No importa lo mucho que hagas porque tienes 10% de ingreso y 4% de salida. Nunca se te va a acabar. Entonces, esa es la regla que vamos a aplicar para este ejemplo.
Entonces, en el paso 5 aplicamos simplemente los 9.700 entre el 4%. Entonces, nos va a dar un resultado de 242.500. Esta es la cantidad de dinero que nosotros teníamos que tener invertido para que de manera anual podamos estar sacando $9.700 sin problema. Ahora, no te preocupes si este número te parece exageradísimo, que es casi $1.000.000. No te preocupes, porque no vas a poner todo el dinero. Vamos a aplicar el interés compuesto. Vamos a hacerlo bonito para que tú lo puedas entender. Ahora, para llegar a nuestro número mágico, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la calculadora de interés compuesto. Recuerda, matsquispe.com/calculadora y vamos a poner los datos. Pero antes, nosotros tenemos que determinar cuánto dinero vamos a aportar mes a mes a nuestras inversiones, porque si no aportas nada, pues no vas a tener nada al final. Entonces, nuevamente, hablando en términos financieros, una persona debería poder invertir del 10 al 20 o hasta el 30% de repente de sus ingresos sin que les afecte nada. Por eso al principio vimos que una persona podría vivir con el 75% de sus ingresos. Bueno, para este ejemplo vamos a ver que simplemente vas a poner el 20% de tus ingresos, ¿sí? De todo el dinero que tú ganas, el 20%. Si no, pues el 20, el 15. Bueno, la cuestión es que todo lo que te estoy mostrando, luego lo adecues a tu realidad. Para el ejemplo de Pepe vamos a sacarle un 20%. Para el ejemplo de Pepe, habíamos visto que Pepe pues tiene un sueldo de 3,000 soles, que es el equivalente a $850. Entonces, ¿cuánto es el 20% de esto? Entonces simplemente multiplico 850 por 20%. Y el resultado son $170. Esto es lo que Pepe tiene que empezar a invertir en la calculadora de interés compuesto. Ahora vamos a la calculadora. Estamos en la calculadora y vamos a llenar juntos todos los pasos que hemos estado recolectando en nuestro blog de notas. Primero que nada, lo que nos pregunta es el capital inicial. Y si venimos y revisamos nuestro blog de notas, vamos a ver en el paso 4 lo que ya tienes. Entonces, para este ejemplo, hemos visto que ya teníamos $5.400 de manera anual asegurados gracias a este dato. Bueno, entonces, para esto simplemente voy a poner acá, ya tengo $5.400. Perfecto. Ahora, contribución regular. En este caso me dice monto que tienes previsto agregar al capital cada mes. Para el ejemplo de Pepe, acabamos de ver que vamos a sacarle el 20%. Entonces, 850 por 20% es $170. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá $170. Frecuencia de contribuciones al año. Entonces, esto lo vamos a hacer de manera mensual. Entonces, al año son 12 veces lo que vamos a estar aportando nosotros. Muy bien, número de años a aportar. Para este ejemplo con Pepe, hemos visto que lo que vamos a estar aportando son 23 años. En este caso, pues de repente Pepe tiene 40 años y se quiere jubilar a los 63 años. Bueno, entonces acá ponemos 23 años. Nuevamente, adecua todo esto a tus datos. Listo. Y ahora llegamos a la parte del interés estimado. ¿En qué cosa vamos a invertir? Bastante seguro que nos dé una rentabilidad. Bueno, vamos a invertir en el SP500. ¿Qué es el SP500? Básicamente son las 500 mejores empresas en Estados Unidos y estas 500 empresas pues nos permiten invertir. No te preocupes, esto de la inversión te lo voy a explicar al final porque tengo una opción súper detallada, un video completísimo para que tú puedas ver eso. Así que no te preocupes mucho por eso. Pero para que lo tengas en cuenta, invertir en el SP500 es invertir, por ejemplo, en Microsoft, en Apple, en Nvidia, en Amazon, en Tesla, en Visa, en fin, invertir en las 500 mejores empresas. Ahora, el retorno que ha tenido históricamente, como podemos ver aquí, mira, en los últimos 10 años ha tenido un retorno del 10.76%. Y si luego, por ejemplo, lo vemos nosotros a 5 años, vemos que ha tenido un crecimiento del 13.11%. Entonces, realmente nosotros no sabemos cuánto es la estimación que vamos a obtener, pero para ser conservadores vamos a decir que vamos a tener una tasa estimada del 12% de manera anual. De repente puede ser menos, puede ser más, pero es para poner un ejemplo. Muy bien. Y ahora, con una variación del 2%, es decir, que podría llegar a 14 o llegar hasta 10%, porque hemos visto que en los últimos 10 años pues hasta un 10.76% ha tenido. Muy bien, entonces, ahora nos viene la pregunta final, la capitalización. Como lo que nosotros vamos a hacer es invertir en la bolsa, realmente la bolsa de valores donde compras empresas y todo esto tema de finanzas, se mueve en realidad diariamente. Podrías ponerlo mensual también, pero bueno, para el ejemplo voy a dejarlo en diario. Entonces, ya con todos estos datos le voy a dar al botón mágico de calcular. Entonces, vemos estos resultados maravillosos y el interés compuesto. Acá tenemos nuestro blog de notas.
La cantidad que nosotros necesitamos son $242,500. Ahora, nosotros invirtiendo solo $170 por 23 años solo por nuestra cuenta, como nos aparece aquí abajo, si ahorras por tu cuenta en 23 años, $170, tú tendrías $9,310. Pero gracias a que estamos utilizando el interés compuesto, estos $9,310 los vamos a convertir en 23 años en $333,220. Como podemos ver, es más del dinero que nosotros necesitábamos para lograr nuestra jubilación. Y acá tenemos una variación. Mira, si nos va mal, pues llegaríamos a 234,000, igual muy cercano a nuestro número. Y si tuviéramos una tasa del 14%, mira, llegaríamos al $478,000 en este caso en esta cantidad de años. Pero luego de esto tú podrías modificar esta información. Por ejemplo, digamos que tienes 170, sino que puedes conseguir más, tienes $300. Si tienes $300, por ejemplo, ya no necesitarías 23 años, de repente necesitarías 18 años, vamos a verlo. En 18 años lograríamos $274,165, lo cual sigue siendo más que la cantidad de dinero que nosotros necesitamos. Entonces con esto, la jubilación no es una edad, es una cantidad. ¿Cuál es la cantidad que tú necesitas? Y para que empieces ya a invertir de una vez, por acá te dejo un tutorial paso a paso para que hagas la inversión que te mencioné en este video.